8:15 de la noche, sobre todo para que ustedes puedan descansar. Ya a este horario pues es bastante pesado, sobre todo que lo característico de nuestra jornada es que todos trabajamos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho considerar siempre a los estudiantes de este horario. Vamos a iniciar entonces, solo suplicaría para solicitarles el gran favorazo que pudieran ustedes activar de momento unos segunditos su cámara solo para tomar el pantallazo respectivo, porque los informes a los señores de la Contraloría tienen que ver, se dice, las imágenes, los rostros de los estudiantes, para que ellos crean que sí se está impartiendo la docencia. Muchas gracias. 2 imágenes son más que suficientes. Les agradezco muchísimo. Asimismo, también agradecería mucho por los problemas inconvenientes de la señal de Tigo, sobre todo los que tenemos con esta empresa. Los ingratos nos dejaron desconectados varios minutos la última vez. Entonces solo quisiera pedirles de favor que me recordaran en dónde fue que nos quedamos con la presentación, si todavía fue el grupo de 40 y pico de primeras diapositivas. Ya les había enviado un segundo grupo y el día de hoy también les envié a un tercer grupo de diapositivas para ir retomando ahí el tema donde fue que nos quedamos. Entonces, ustedes que llevan sus anotaciones ahí en su cuaderno, por favor, pudieran indicarme en qué diapositiva fue que nos quedamos para entonces de ahí retomar, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, va, compañeros? Sí, licenciado, sí se lo escucha. Licenciado. Buenas noches, licenciado, sí se escucha. Buenas noches. ¿Podrían brindarme el punto donde nos quedamos? Yo creo que estábamos ya casi por finalizar, si no estoy mal. Naturaleza del procedimiento administrativo, muchas gracias. La naturaleza del procedimiento administrativo. Aquí estamos. Muy bien, muy amable. Gracias ahí por la información. Entonces, decíamos que es indiscutible si el procedimiento administrativo es una serie de actos administrativos o si el procedimiento administrativo solo tiene un acto administrativo que es al final, ¿verdad? Entonces se puede ver desde esas ópticas, porque al final las dos serían valederas, toda vez de que lo que nosotros necesitamos es precisamente esa resolución final, esa decisión del administrador. Esta cuestión se puede analizar desde el punto de vista de lo que realmente pasa dentro del procedimiento. Pues dentro del mismo se producen hechos como los dictámenes en general, y estos por sí mismos no producen efectos jurídicos, sino va a ser entonces esa resolución con la firma del funcionario, con su sello también. El procedimiento administrativo generado por un expediente administrativo produce efectos jurídicos inmediatos al particular y es la resolución final. Por esa razón se puede aducir que los diferentes actos o fases de este expediente sean tomados en cuenta y que tengan efectos jurídicos, pues solo cuentan la resolución final. Autorizar o no, sancionar, amonestar al particular o al administrado. En otras palabras, compañeros, subrayado, por favor, y seguro se los pregunto en el examen. La naturaleza jurídica del expediente administrativo es un acto administrativo. Esa va a ser la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, que es un acto meramente administrativo. La definición, dentro de la definición del procedimiento administrativo, para el autor Acosta Romero, el procedimiento administrativo significa la serie de los actos que desenvuelve la actividad o la función administrativa. Raúl Rodríguez Lobato, mencionado por Manuel de Río González, indica que el procedimiento administrativo que estudia las reglas o principios que rigen la intervención de los intereses en preparación e impugnación administrativa. Y el procedimiento administrativo es la serie de etapas que comprenden un expediente administrativo que se ejecutan
por o ante las autoridades administrativas o los funcionarios y empleados públicos cuya finalidad es la decisión administrativa. La clasificación del procedimiento administrativo lo tenemos por la forma de iniciarse el procedimiento de oficio. Se puede iniciar de oficio, es decir, sin que medie petición del administrado, cuando hay violaciones a leyes o reglamentos y se impone alguna sanción administrativa. Esto siempre va a ser así, ya hemos hablado y comentado con relación, por ejemplo, a toda la situación y de las multas que se generan por hechos de tránsito, en donde hay, por ejemplo, perjuicios de bienes en contra de las municipalidades, sobre todo que están administrados por la municipalidad. A petición del interesado, cuando el particular hace uso del derecho de petición plasmado en el artículo 28 constitucional. En este caso, el particular, el interesado en que la administración inicie el procedimiento, ya sea por simple petición, por recurso o por medio de impugnación o por denuncia administrativa. Esto de la denuncia administrativa, compañeros, es puramente doctrinario, porque no existe. Por los motivos que originan el procedimiento, va a ser por impugnación, cuando el particular hace uso de los recursos administrativos y impugna una resolución administrativa que le afecta en sus derechos e intereses. Para el administrado es un medio de defensa en contra de la administración pública. A esto le hemos llamado el control directo de los actos y resoluciones de la administración pública. Más adelante veremos esta clase de procedimientos, pues son de suma importancia y es toral precisamente dentro de nuestro curso. A petición propiamente dicha, como ya quedó apuntado anteriormente, el particular solicita a la administración de conformidad con el artículo 28 constitucional. Aunque es una mera clasificación, diremos que en el fondo el derecho de petición y el derecho de impugnación son la misma cosa, que creemos, con el derecho de petición, que es el género, y el derecho de impugnación es la especie. Esta clasificación es para usos puramente didácticos. De oficio, cuando la administración inicia sin mediar petición de los particulares. Normalmente se inicia de oficio un procedimiento administrativo, como ya lo explicamos antes. Entonces, ya nos faltaba poquito para terminar esta presentación y entonces ahora yo les voy a presentar la diapositiva del expediente, los expedientes administrativos, trámite y fundamento legal, que esto yo ya se los había enviado la semana pasada, pensando en que pues todo iba a estar con normalidad con relación a la señal y no íbamos a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Pero fue así que solo tuvimos pues chance de media hora de clase. Los expedientes administrativos son todas aquellas solicitudes que de conformidad con la Constitución Política de la República, las leyes, podemos todos los habitantes de la República solicitar a la administración pública derivado del derecho de petición. Acá lo que tengo que recordar es que la Constitución ha sido bien amplia en el sentido de que son los habitantes, no los ciudadanos, no los originarios nacidos acá, sino son los habitantes, porque recordemos pues de que no solo guatemaltecos vivimos en el territorio nacional, sino hay, por ejemplo, personas transeúntes, ¿verdad?, que están de paso, ¿verdad?, y como consecuencia, pues entonces ellos también necesitan algunas veces, ¿verdad?, de los servicios de la administración pública. Pero el derecho de petición consagrado en el artículo 28 establece: todos los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones o notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días, ¿verdad? El conjunto también de documentos, actas, peticiones, pruebas, dictámenes, cualquier documento, ¿verdad? Todos estos ordenados en una forma cronológica en que se realizarán los hechos administrativos, las peticiones de actuaciones, audiencias, presentaciones de pruebas y que finaliza con la decisión administrativa. Todo va a iniciar con una petición, luego va a versar una providencia de puro trámite y así va a iniciarse entonces el procedimiento administrativo.
Los documentos y hechos del expediente administrativo son los que dan fundamento y vida jurídica a los actos y resoluciones que emite el órgano administrativo. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que el expediente administrativo debe formarse dentro de un órgano administrativo que efectivamente tenga competencia. Esto debe de estar debidamente estipulado y regulado en una ley ordinaria, ¿verdad? Los órganos administrativos deben de estar creados por la ley, regulados y organizados por el reglamento orgánico interno, que es un ROI al hablar de la administración centralizada. Pero si estamos hablando de la administración descentralizada o de la administración autónoma, ¿verdad? Que también es administración pública, pues la ley orgánica que cree esta institución le va a dar facultades suficientes a los órganos de dirección para poder crear sus propios reglamentos, como es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los consejos municipales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas instituciones tienen su ley orgánica constitutiva y dentro de la misma establece y se les da la facultad para poder emitir sus propios reglamentos orgánicos internos. De lo contrario, el producto que se saque de este expediente será nulo de pleno derecho. El acto administrativo, resolución o decisión que tome el órgano administrativo puede convertirse en abuso de poder al no tener competencia establecida. Es decir, por eso va a ser muy importante la observancia. Este principio lo hemos discutido en el curso de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, denominado el derecho de juridicidad o el derecho de juricidad, y al hablar de reglamento es el principio de legalidad, que entonces en base a la ley que le dé vida al órgano administrativo, al reglamento orgánico interno, ¿verdad? Porque entonces debe de versar una resolución, más o menos diría así, ¿verdad? Considerando que la Constitución Política de la República establece su artículo tal y tal y tal y tal, considerando que el ministerio tal y tal y tal y es el ente encargado según su régimen jurídico establece, considerando que es la dirección general, ¿verdad?, de tal ministerio, ¿verdad? Por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confiere el decreto tal, el reglamento tal, el artículo tal, el acuerdo ministerial tal, ¿verdad? Resuelve. Aquí sería resuelve, porque es una resolución. Autorizar tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? O fuera el caso, primero, segundo, o artículo 1, artículo 2, resuelve tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces no hay necesidad, si es una resolución meramente administrativa, de consignar con la palabra comuníquese, ¿verdad? Ahora, fuese el caso entonces que es un acuerdo ministerial dictado por un ministro o acuerdo gubernativo por el presidente de la República en Consejo de Ministros de Estados, ahí sí está, ¿verdad? Comuníquese, ¿verdad? Durante el conflicto armado y como era característico que los jefes de Estado, sobre todo los jefes de factos, ¿verdad? Que asumían el poder por la fuerza, ¿verdad? Ellos pues calzaban en las resoluciones o en los decretos o en los acuerdos, ¿verdad? Comuníquese y cúmplase, ¿verdad? Así como eran militares, ¿verdad? Creían que todo era militar, ¿verdad? Naturalmente hay que tomar en cuenta que el expediente administrativo debe formarse dentro del órgano administrativo que efectivamente tenga esa competencia. Bueno, pero entonces también dentro de todo este andamiaje de que la ley le otorga, aparejado a esto va a ir también la estructura administrativa, financiera y contable del órgano administrativo. Como consecuencia, entonces necesita, una vez estando dotado el órgano administrativo de este principio de juridicidad o de juridicidad, ¿verdad? Cualquiera de los dos términos son válidos establecerlos. Entonces va a tener toda esta parte organizativa, ¿verdad? Como consecuencia de ello, pues ya puede solicitar a la Contraloría General de Cuentas la resolución y la autorización de los libros correspondientes, que hay libros de
recursos humanos, el libro ordinario de actas para hacer constar actos meramente, ¿verdad? El libro de la contabilidad, libro de inventarios, ¿verdad? Autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Y en el caso, si fuese una entidad o fuera un órgano administrativo descentralizado o autónomo, pues el libro de acta de sesiones de el Consejo tal, ¿verdad? En este caso, de la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario. En el caso de las facultades es la junta directiva. En el caso de las municipalidades es el consejo municipal, ¿verdad? Y entonces todo esto va a integrar también parte de lo que va a ser el expediente administrativo. Muy bien, seguimos. Los expedientes, sí, Edgar, adelante, por favor. Perdón, Eric, en el caso de que haya cambio de autoridad ahí, por ejemplo, algún ministro y esté alguna solicitud en trámite, ¿esta sí, se sigue conociendo de oficio por el nuevo o hay que interponer alguna cuestión para que sea conocido? Muy bien, buena pregunta, Edgar. Vean, la administración pública es inalienable, es imprescriptible, está todo el tiempo funcionando y operando como una maquinita, ¿verdad? Debiese de operar como una máquina de reloj, mejor si fuera suizo, ¿verdad? Ustedes, que nunca se va a detener. Pero en Guatemala hay y suele suceder muchas cosas, ¿verdad? Hay dependencias, como por ejemplo la famosa Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Que ellos, por ejemplo, hasta el día 10 de enero aceptan cualquier solicitud de los ministros salientes, secretarios, subsecretarios y todas aquellas dependencias que están afectas a la ley de servicio civil. Después del 10 de enero ya no le aceptan a usted nada, dicen ellos, y sin ni siquiera tener un fundamento legal, que ya no aceptan ni le dan trámite a ninguna solicitud de un ministro saliente. Hay que esperar, dicen ellos, a que entonces ingresen las nuevas autoridades. Y entonces ya con las nuevas autoridades se puede iniciar los trámites. Pero si el trámite ha ingresado antes del 10 de enero, pues el trámite continúa su curso. Y dentro de las oficinas de los ministerios igual, no se pueden detener. No se pueden detener. Van a ser casos muy excepcionales en donde van a solicitar esa alternancia y ese cambio de decir, por ejemplo, mire la solicitud, usted la ingresó el 28 de diciembre o el 27 de diciembre, pero fíjese que al ministro saliente ya no le dio tiempo de resolver, entonces solo tiene usted que cambiar la solicitud, ya está todo el expediente, y entonces es solo hacer la nueva solicitud con el nuevo ministro, ¿verdad? Porque pues hay razón, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Porque, como repito, la administración pública es imprescriptible, nunca, de hecho, los órganos administrativos deben de crearse de conformidad con la ley por tiempo indefinido, no solo pueden estar un tiempo, es indefinido el tiempo, ¿verdad? Porque se supone que están para servir pues a la población en general, ¿verdad? Pero, repito, van a haber casos excepcionales, ¿verdad? Muy bien. De la definición que se elaboró anteriormente pueden analizarse los siguientes componentes. Los documentos. El expediente administrativo se compone de documentos de toda índole. Dentro de los documentos podemos encontrar actas de toda naturaleza. Por eso mencionaba yo, ¿verdad? La autorización de los libros, de las actas, ¿verdad? Inclusive hasta actas notariales podrán ingresarse como pruebas, inclusive en los expedientes, ¿verdad? Fíjense que van a creer ustedes, vean esto. A mí me da risa, ¿verdad? Pero está pasando, ¿verdad? La famosa licencia, porque es el nombre que tiene en base a la ley de espectáculos públicos, una ley añeja emitida por un presidente de facto, ¿verdad? Creo que era Castillo Armas, si no estoy mal, ¿verdad?
es una ley material, ¿verdad? Es un decreto ley, ¿verdad? Que los presidentes de facto se atribuían la función de legislador, ¿verdad? Por eso es que en el caso del Código Civil y Procesal Civil dice el jefe de gobierno, ¿verdad? Que fueron emitidos precisamente por estos presidentes, ¿no? Pero regresemos a la ley de espectáculos públicos. Hay una dirección técnica dentro del Ministerio de Cultura y Deportes, dentro de la organización del Ministerio de Cultura, que es la Dirección General de las Artes. Está la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos y que tiene su fundamento precisamente en esta ley, ¿verdad? Que es de espectáculos públicos y establece que todo espectáculo público, todo espectáculo donde tenga que ver con la permanencia y sobre todo con la concurrencia de personas, ya bien sean actos sociales, culturales, artísticos, inclusive deportivos, debe de ser autorizado por esta Dirección de Espectáculos Públicos. A raíz entonces de los incidentes de la Shelafer, me parece ser que fue del año pasado, antepasado, en donde murieron personas, resulta ser de que la cervecería Gallo, con esos megaconciertos que organiza, ¿verdad? Para el posicionamiento de su marca, pues decidió circular una gran cantidad del campo de la feria de Quetzaltenango, de Xela, ¿verdad? Y entonces dejaron 3 entradas de ingreso y de egreso, presentando grupos nacionales, ¿verdad? Musicales, y como siempre se les llenó, ¿verdad? Se les llenó. El problema es que a la hora de salir fue el inconveniente, que las puertas por donde todo el mundo entró, todos querían salir al mismo tiempo y ahí es donde en una de las puertas pues se provocó la avalancha humana. De esa cuenta es que creo que fallecieron 9 personas precisamente por asfixia porque se le hizo la famosa, disculpen la expresión, molotera, ¿verdad? De personas. Entonces las personas que quedaron hasta abajo, imagínense, quedaron asfixiadas, no pudieron respirar y murieron prácticamente de hecho, en los informes forenses del ENACIR fue ese, que murieron por asfixia, ¿verdad? Entonces, resulta ser de que ahora el Ministerio de Cultura, la Dirección Técnica saca una resolución, la Dirección General de las Artes, un nuevo requisito más. No solo la ley es antigua, sino que crean un acuerdo ministerial, ni siquiera acuerdo gubernativo, sino acuerdo ministerial, creando 17 requisitos. Obviamente requisitos actualizados, ¿verdad? Por ejemplo, el RTU del productor o del organizador del evento, la fotocopia del DPI autenticado, en aquel entonces era cédula de vecindad, por ejemplo, ¿verdad? Debe de versar también dentro del expediente, si es de música, la autorización o la licencia de la AEI, que es la Asociación de Gestión Colectiva Pública del Derecho de Autor, si es música que está protegida por el derecho conexo, de Musicartes, ¿verdad? Ya bien sea de artistas individuales o de productores de fonograma, Aginpro, también que son otras sociedades de gestión colectiva, también la carta de anuencia del sindicato de cantantes profesionales, que también se inventaron ese requisito. Entonces hay que ir a pagarle a la asociación de cantantes por esa carta de anuencia. También hay que pagar la licencia del Instituto de Previsión Social del Artista, que es el IPSA, que tiene su ley orgánica, que es autónomo el IPSA, pero que está colapsado, está asaltado ahí por una familia, ¿verdad? No hay alternancia ahí del ejercicio del poder de ese órgano colegiado. En fin, pero de último viene entonces que tienen que presentar, porque ya llegó a mi oficina alguien solicitando esa declaración jurada, un acta notarial de declaración jurada en donde la persona se hace responsable penal, civil y administrativamente de lo que sucede en su evento. ¿Cómo la ven? Todo esto derivado a que entonces, a raíz de esto, y las autoridades del Ministerio de Cultura fueron solicitadas ante el Congreso de la República, citaron al ministro, viceministro, por supuesto no llegaron,
dejaron sola a la directora técnica de espectáculos públicos, que por cierto es colega, es abogada. La conozco yo a la licenciada Martínez ahí, y mi respeto porque sí ha sabido ella ahí espantarse todo este asunto, pero como consecuencia de ese requisito, pues entonces eso tiene que versar ahora esa declaración jurada de responsabilidad prácticamente. Si usted no presenta esa declaración jurada dentro del expediente, no le van a otorgar su licencia de espectáculos públicos. Como consecuencia, entonces, ¿qué va a hacer los supervisores de esa dirección? Es que si van a su espectáculo y no cuentan con esa licencia, pues aparte de que podrían cancelarle su espectáculo, lo van a multar, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Sale un poquito precisamente que el expediente administrativo dice documentación de toda índole. Bueno, dentro de los documentos también podemos encontrar actas de toda naturaleza, memoriales de petición, de impugnación, pruebas documentales, certificaciones, escrituras públicas, documentos privados, plazos legales, dictámenes técnicos jurídicos, de todo habido y por haber, ¿verdad? La cronología de los hechos administrativos también van a ser otro de los elementos importantes dentro de los expedientes administrativos. Todas las actuaciones dentro del expediente se encuentran enumeradas y foliadas. Yo ya les he comunicado que muchas veces, y la mayoría de las oficinas en las que he estado como asesor jurídico, empiezan desde abajo hacia arriba, el folio 1, 2, 3, 4 y así se van foliando, ¿verdad? En forma cronológica de todo lo que ha sucedido dentro del expediente. Esto por cuestión de orden administrativo y para facilitar su análisis. Y de emitir la resolución del acto administrativo. La cronología significa el orden histórico del lugar, la hora, el día, el mes, el año, en presencia de quienes sucedieron los hechos administrativos, ¿verdad? Para ello, pues yo también he recomendado, fuese el caso de que ustedes están como asesores jurídicos, ¿verdad? O si les toca ser los funcionarios públicos en el determinado momento o parte del órgano de dirección, pues organizar al personal y crear una bitácora del registro de todas las solicitudes que van ingresando, ¿verdad? Lamentablemente la administración pública ya está rebasada. Miren, en casi la mayoría de instituciones se hablan de archivos muertos, ¿verdad? La ley establece que a los 6 meses que no se le da impulso de oficio por parte del interesado del expediente, entonces se procederá al archivo, ¿verdad? Pero si no, debe de continuar su curso, ¿verdad? La decisión administrativa, la finalidad principal del procedimiento administrativo es la resolución o acto administrativo. Esto es lo que al fin va a producir los efectos jurídicos del acto administrativo. Como ya lo hemos indicado en el trabajo del Derecho Administrativo 1, el acto administrativo es la declaración unilateral y concreta del órgano administrativo que produce efectos jurídicos. Ya lo hemos indicado en varias oportunidades, lo que en realidad produce efectos jurídicos es lo que nos indican al final del procedimiento. Nos autorizan algo, nos negaron algo, nos impusieron una sanción administrativa. Este es el elemento jurídico. No hay otra causa dentro del procedimiento que los produzca. El dictamen técnico y jurídico, la inspección de oculares son meros hechos que pasaron dentro del expediente, pero sin ninguna consecuencia jurídica. Eso va a integrar, digámoslo en otras palabras, lo que va a ser el expediente administrativo. En cuanto a la publicidad de los actos administrativos, todos los actos de la administración son públicos, absolutamente todos. Todos debiesen de ser públicos, no deberían de haber encerronas, no deberían de haber puertas cerradas en los consejos municipales, en el Consejo Superior Universitario, no, todo debería de ser público, de conformidad con nuestra Constitución en el artículo 30. La publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho de obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que lo soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. También y de conformidad a este principio constitucional deviene el decreto 57-2008, la famosa ley de acceso a la información pública.
la cual regula todo lo relativo a la petición de copias, certificaciones de todos los expedientes tramitados ante la administración pública. Este es el fundamento, es el artículo 7, ¿verdad? El numeral, perdón, 7 del artículo 1 del decreto 57-2008. Se supone que todos los órganos administrativos, todas las dependencias del Estado debiesen de tener su unidad de acceso a la información pública. Tener la información ahí y regularmente hasta por correo electrónico se brinda este tipo de información. Y como en el caso del Ministerio de Cultura, que sacó hasta su arancel porque ya no pudieron ellos seguir sosteniendo las copias ni el papel, entonces tuvieron que emitir un arancel. En el caso de los que quieran tantas copias, tanto esto, ya hay un arancel, ¿verdad? Pues usted quiere solicitar información pública. Y como suele suceder que sí solicitan la información, pues entonces este ministerio lo hizo de esta manera, ¿verdad? Sí, Josué, adelante. Adelante, Josué Israel Hernández. Le está pidiendo la palabra. Perdón, licenciado, se me equivocó por error. No se preocupe, estamos ahí a la orden, siempre, ¿verdad? Acceso a archivos y registros estatales. Todas las personas tienen derecho de conocer los registros, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. En ese sentido, cualquier expediente administrativo y en cualquier estado en que se encuentre, según el artículo 31 constitucional. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas y cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad que se dedica esta información, así como la corrección, rectificación y la actualización de la información. Las generalidades del procedimiento administrativo o expediente administrativo, de conformidad con la legislación vigente y actual, así como que cada reglamento interno de cada órgano administrativo, el famoso ROI o dependencia, deberá de contener un reglamento, un instructivo, un listado de requisitos o de documentos que deben de contener las solicitudes iniciales, con lo cual se iniciará el expediente. Recordémonos que el derecho administrativo es una de las características, es un derecho joven y no codificado. Sin embargo, para tener un fundamento legal que abarque todas las solicitudes, podemos invocar el decreto 119-96, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 1, el derecho de petición. Las peticiones que se designan a los funcionarios y empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Esto se conoce también dentro de la función pública que se encuentra en el estado de resolver, ¿verdad? Con relación a esto de las generalidades al procedimiento administrativo, tenemos también que entender que la Contraloría ha estado insistentemente y sobre todo también formulando hallazgos, formulando entonces también ahí sus observaciones. Solo escuché derecho. En el derecho administrativo, creo yo, ¿verdad? Entonces la Contraloría está determinando hallazgos a la mayoría de dependencias, porque ahora lo que deben de contener son manuales de organización y funciones institucionales. Y en el caso de los trámites deben de contener también flujogramas, ¿verdad? Es decir, cómo se inicia el trámite, los pasos, la oficina donde va y dónde termina, ¿verdad? Y las dependencias deben de ir actualizándose. El número del decreto, disculpe, solo escuché el decreto número 9. Vamos a ver qué habrá sido. Es que es 119-96, ¿verdad? Es el decreto 119-96, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Eso es lo que, a eso nos estamos refiriendo con relación a esta lámina que está ahorita, a la que estamos proyectando. ¿Cuáles van a ser los principios del expediente administrativo?
La definición de expediente administrativo es el conjunto de documentos y actuaciones que tienen por objeto materializar el derecho de petición y emitir una resolución. Así, llano, simple y sencillo. ¿Cuáles van a ser los principios legales que ya fueron vistos también en las primeras diapositivas del expediente administrativo, que deben publicarse de oficio, se formalizarán por escrito, deben observar el derecho de defensa, deben de tramitarse con celeridad o prontitud, deben de ser sencillos, ¿verdad? Inclusive hay una ley, fíjense ustedes, que también entró en vigencia el año pasado, la famosa ley antitrámite, pero parece ser que no va a dar resultado, ¿verdad? Es decir, llevamos lo cultural hacia la administración pública, ¿verdad? Entonces, así la cosa no va a operar ni funcionar bien. Eficacia del trámite también, hay que ser eficaz, la administración pública debe ser eficaz en la tramitología del expediente. Gratuitos no pueden cobrarnos por los trámites, ¿verdad? A menos obviamente que como este arancel, ¿verdad? Por eso es que había bastante protesta en contra de este arancel del Ministerio de Cultura para entonces los expedientes de acceso a la información. Esto según el artículo 2 del decreto 119-96, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo. Bien, aquí vamos avanzando y hemos concluido entonces con las diapositivas de los expedientes administrativos y ahora les voy a proyectar hasta donde nos quedemos. Son 17 diapositivas que fueron enviadas casi al filo de las 17:30 horas, ¿verdad? Porque esto es parte del contenido también que tenemos que ir abarcando. Yo ya les he informado a ustedes que lo que sucede con toda esta parte es como la teoría del proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, teoría general del proceso administrativo, por eso hay que tenerlo, por eso es que el programa casi en la unidad número 1, eso es lo que pide, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver las etapas o fases del procedimiento administrativo. Trámite de oficio, petición de parte, las notificaciones, la intervención de terceros, las diligencias, las inspecciones, los informes, las declaraciones, los expertajes, los documentos, los medios científicos de prueba, los dictámenes jurídicos y las intervenciones del Ministerio Público. Empecemos pues. De conformidad con nuestro profesor, el licenciado Jorge Mario Castillo, que ya les conté a ustedes que tuve la dicha y la buena suerte de haber recibido clases todavía con él, ¿verdad? Él es uno de los tratadistas. En Guatemala tenemos dos grandes, que es el licenciado Jorge Mario Castillo y el licenciado Hugo Calderón, ¿verdad? Ellos son los dos grandes tratadistas del derecho administrativo y su procesal administrativo guatemalteco. Dice: la decisión administrativa que origina el procedimiento administrativo usualmente es la resolución administrativa. Dependiendo del asunto, la decisión administrativa centralizada para figurar en un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial o una resolución ministerial, una resolución administrativa, y si la decisión o la resolución proviene de organizaciones desconcentradas, descentralizadas o autónomas, las decisiones o resoluciones tienen la forma de resolución o acuerdo. Es decir, dentro de la administración pública centralizada, vamos a tener al organismo ejecutivo. En esta composición de Estado republicano, democrático, representativo, constitucional, que es un anhelo llegar, ¿verdad, compañeros? Porque ya vieron cómo está todo el ambiente político electoral el que estamos atravesando, pero pareciera ser de que no responde ya nuestro sistema democrático a esa configuración de un Estado republicano, en donde no hay poderes absolutos, sino hay frenos y contrapesos, ¿verdad? Pero en el caso ideal que sí los hubiera, ¿verdad? El organismo ejecutivo es constitucional y tiene su ley orgánica que lo regula, lo organiza, como es Soneira. Estoy proyectando, ¿sí se ven las diapositivas o no? Sí, se ve.
se ven. Muchas gracias, Edgar. Lo que pasa, Soneira, es que tal vez usted no ha visto el tablón del Classroom. Yo envié estas diapositivas hoy casi al filo de las 5:30, ¿verdad? Ahí ya las tiene usted subida, ahí los tienen ya todos para descargarlas, ¿verdad? Y ahorita yo las estoy proyectando. Entonces, el organismo ejecutivo es regulado por el decreto 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo. Ahí están enumerados cada uno de todos los ministerios de Estado que actualmente existen y el régimen jurídico para el cual fueron creados y como en una especie de números clausus, ¿verdad? Están establecidos el régimen jurídico al cual están afectos. Por ejemplo, si tomamos el artículo número 30, dice Ministerio de Comunicaciones, Transportes, Obras Públicas y Vivienda. El artículo establece: al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y de transportes del país, al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio aéreo, a la obra pública, a los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología, y a la política de vivienda y asentamientos humanos. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones, y ahí empieza. Inciso A hasta el inciso L. Bastante extenso, a mi parecer. Sin embargo, el siguiente artículo, que es el Ministerio de Cultura y Deportes, establece el artículo 31. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, al cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones, a la protección de monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico y cultural y el impulso de la recreación y el deporte no federado ni escolar. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones, del inciso A al inciso G. Creo que sí le hizo falta más, por ejemplo, a este ministerio, y así podemos ir agarrando de artículo en artículo. Pero lo que quiero ilustrar yo con esto es que entonces, después cada Ministerio de Estado tiene que tener su reglamento orgánico interno en base a este artículo, que se conoce dentro de la administración pública como el ROI. Entonces, es emitido un acuerdo gubernativo por cada Ministerio de Estado y entonces está el refrendo de la firma de cada ministro de acuerdo a la cartera y entonces van así a estar sucesivamente cada uno de los ministerios de Estado. Luego tienen que salir los manuales de funciones institucionales de los acuerdos gubernativos, acuerdo ministerial. En los acuerdos gubernativos se va a establecer las funciones y atribuciones que tienen los ministros y los viceministros de esas carteras. Y ahí es donde van a salir que tiene las atribuciones de emitir los acuerdos, las resoluciones, las decisiones concernientes al ramo. Por eso es de que hay acuerdo ministerial y hay resolución ministerial, que van a ser las únicas dos, ¿verdad? Resoluciones de carácter meramente del Ejecutivo con relación a los ministerios de Estado. Pero si estamos, por ejemplo, ante un consejo municipal, el código municipal es el que establece las funciones y atribuciones de los consejos municipales y que ellos entonces van a emitir sus acuerdos, dice, acuerdo de consejo, ¿verdad? Y puede ser que también tengan facultades los alcaldes para emitir las resoluciones de alcalde, ¿verdad? Y así todos los demás funcionarios de la estructura de la municipalidad. Y entonces también el mismo código municipal pues faculta a la municipalidad, a los consejos municipales para poder crear sus propios reglamentos orgánicos internos para regular la estructura organizacional de los ministerios de Estado, ¿verdad?
de los consejos municipales. Y en el caso de la Universidad de San Carlos es entonces la ley orgánica de la Universidad de San Carlos la que le va a dar esas atribuciones y competencias al Consejo Superior Universitario. El procedimiento administrativo es diferente al procedimiento judicial o jurisdiccional o de un tribunal. El procedimiento administrativo se basa en normas previstas en la Constitución Política de la República, en las leyes y en los reglamentos. El trámite de oficio o a petición de parte lo tenemos dentro del derecho de petición en el artículo 28 constitucional y en el artículo 1 del decreto 119-96, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo del plazo para resolver en 30 días. La iniciación de oficio significa que cada órgano administrativo inicia el trámite dependiendo de qué tipo de trámite se pretende realizar. Ya sea que en el caso de las solicitudes de permisos de funcionarios, licencias o con goce de salarios, contratos, exoneraciones, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relativo al régimen que el que estaba yo leyendo, ¿verdad?, de cada uno de los ministerios de Estado deben de estar reflejados los servicios que van a prestar en el ROI y en el reglamento de manual de funciones institucionales, así como los flujogramas de cada uno de los trámites. La petición de parte y términos máximos para resolver. De conformidad con nuestra Constitución Política en el artículo 28. Todos tenemos derecho de petición a este respecto en las diferentes materias. En materia administrativa y tributaria van a ser 30 días. En materia política, 8 días, según el artículo 137 constitucional. En materia laboral, en la Ley de Servicio Civil, 30 días hábiles para apelar cualquier resolución. En el artículo 80, para materia laboral, 8 días, el inciso A del artículo 275 del Código de Trabajo. En el decreto 1441, que es nuestro Código de Trabajo, y de 10 días en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dependiendo del tipo de recurso administrativo que estemos nosotros entonces apelando. Y así es como va a ir apareciendo entonces, y esto se va a convertir en una gran, gran collage de recursos administrativos, meramente administrativos, dependiendo de cada una de las instituciones y de las leyes orgánicas y de los sistemas. Por eso es muy importante acá en este procesal administrativo conocer de estas funciones o formas de cómo se manifiesta la administración pública. El sistema centralizado que pertenece al Ejecutivo, el descentralizado que son desconcentrado que son algunas instituciones como el Registro General de la Propiedad, como el Registro Mercantil, como el Registro de la Propiedad Intelectual, como también la Dirección de Protección al Consumidor, que es la DIACO, ¿verdad?, que tienen sus propias leyes orgánicas, ¿verdad?, que han sido revestidas por parte del Congreso de la República, pero pertenecen a la administración central, ¿verdad? Y de hecho son el presidente de la República quien los nombra, algunos por conducto del ministro de Economía y otros, como en el caso del Registro General de la Propiedad, que lo nombra él, al igual que el segundo registrador, que es en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Las notificaciones que van a estar fundamentadas en el artículo 3 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con citación de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes, me disculpa ahí por el mal teclazo, pero son dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica y legal. Es decir, nosotros lo que esperamos es una resolución, ¿verdad? No necesitamos un dictamen técnico ni un dictamen jurídico porque van a ser ipso nullos, ¿verdad? Iures plenos de todo derecho, ¿verdad? No pueden ellos porque un asesor o un delegado de asuntos jurídicos, un director de asuntos jurídicos, no es el funcionario que nosotros deseamos que nos resuelva, que nos autorice o no, ¿verdad?
¿Cuáles son las clasificaciones de notificaciones? Las resoluciones serán notificadas a los interesados, uno, personalmente citándolos para el efecto. Los pueden llamar si tienen nuestro contacto, el teléfono, y venga a recoger su notificación. Por correo certificado que compruebe precisamente la recepción de la cédula de notificación. Para continuar con el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. También podrán considerarse como notificaciones por conducta concluyente o lo facultado por darse por notificado, la famosa notificación concluyente en materia jurisdiccional, el artículo 78 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordémonos que podemos utilizar a falta de fundamento legal en materia contenciosa administrativa, entonces el Código Procesal Civil y Mercantil y también la ley del organismo judicial. No olvidar que en materia judicial los plazos para notificar son de 2 días, las providencias y los decretos, autos 5 días y las sentencias 5 días, según el artículo 142 bis del decreto 289, nuestra famosa ley del organismo judicial. La intervención de los terceros, tanto en el expediente administrativo como en la sustentación de los recursos administrativos, habrá intervención de terceros. A este respecto vamos a enumerar ciertas consideraciones al respecto. Inciso A, las diligencias. Ingresando la petición o a solicitud del órgano administrativo, esta resolverá de 2 formas. 1, a través de providencias de trámite. 2, resoluciones de fondo. Es decir, a mí me llega como funcionario público o la oficina, ¿verdad? Pero es la famosa licencia de espectáculos públicos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que emitir una resolución de trámite, ¿verdad? Una providencia de trámite, pase al departamento jurídico para que se pronuncie, ¿verdad? Y ahí va la providencia del departamento jurídico. El departamento jurídico entonces va a hacer el análisis de expediente y entonces va a emitir su dictamen jurídico. Si resuelve o no al lugar la emisión de la licencia de espectáculos públicos, observando todo el procedimiento, ¿verdad? Eso va a ser la providencia de trámite. Y la resolución de fondo, ¿verdad? Que está fundamentada en el artículo 4. Entonces, una vez agotado ya todo el procedimiento, en base al famoso flujograma que he estado comentando, entonces el funcionario va a emitir la resolución. Si es a nivel de director general, es una resolución nada más administrativa. Si es un viceministro o un ministro de Estado, pues entonces ya va a ser resolución viceministerial o resolución ministerial. Y si es un ministro de Estado, pues es un acuerdo ministerial. El viceministro puede emitir acuerdos ministeriales solo si, y sí, si se encuentra encargado del despacho, pero no, él solo puede emitir resoluciones viceministeriales. Las providencias, las instrucciones, las circulares y los reglamentos internos son trámites internos de la organización pública. Doctrinariamente es incorrecto notificar al administrado o recurrente sobre este tipo de documentos, pues no es considerada la resolución de fondo que al final es lo que él espera. Sin embargo, tiene derecho a que se le entregue cuantas copias requiera. A este respecto, la forma de hacerlo será a través de conocimientos o de libros específicos de entrega de documentos. En consecuencia, al respecto, las notificaciones da lugar a impugnaciones de por sí, por lo que atrasaría aún más el expediente administrativo. Es decir, no se le, o sea, sí se le va a poder entregar al interesado si él solicita copias de todo el expediente, pero lo que le interesado le interesa la resolución. Regresemos al ejemplo de la famosa licencia de espectáculos públicos. Él va a contener y él va a tener copia de su expediente, pero al final lo que quiere es la resolución, que es la licencia de espectáculos públicos. Y entonces la licencia tiene que tener los considerandos, por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confiere la tal ley, el acuerdo ministerial, esto y lo otro, ¿verdad? Autoriza la licencia para el espectáculo tal y tal y tal, a realizarse en las fechas tales y tales, en tal lugar, en tal horario, ¿verdad?
ahí ya no hay ningún problema y entonces el productor o el organizador del evento, del espectáculo, ¿verdad? No va a tener ningún problema para la realización de este, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Las providencias de trámite son documentos que se adjuntan a la solicitud inicial de la petición, que pueden ser dirigidas a órganos inferiores del órgano que está conociendo. Por ejemplo, enviar una copia a través de una providencia al Departamento Jurídico, Recursos Humanos, asesoría específica. Es el ejemplo que yo les decía del expediente de espectáculos públicos, que siempre se manda a jurídico para que el jurídico se pronuncie. Regularmente, ¿verdad? Jurídico hoy día es súper indispensable y entonces todos los expedientes van a parar a jurídico. El día de hoy jurídico está pero desbordado, ¿verdad? Porque no solo ahí se elaboran las resoluciones, se elaboran también los contratos administrativos, se elaboran las bases también de cotizaciones, de licitaciones, en fin, ¿verdad? Estar a cargo de un departamento jurídico es una gran responsabilidad. Las instrucciones son órdenes para el estricto cumplimiento de los reglamentos o circulares dentro del orden administrativo. Sí, don René Alfredo, adelante, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas Fíjese, noches. licenciado, que usted tocó un tema ahorita de lo que es el departamento jurídico. Fíjese que yo tengo una duda respecto a eso, porque cuando ellos emiten una opinión, dicen que sus opiniones no son vinculantes, ¿verdad? Ajá. Pero yo le quisiera preguntar, porque tengo una duda, ¿será que, por ejemplo, si un departamento, una dirección de la misma institución le pide una opinión, tampoco son vinculantes, licenciado? Porque digamos que ellos tienen sus funciones dentro de la institución como un ente asesor, ¿verdad? Sí, vea, Gracias. no se preocupe, don René, está adelantándose, ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Hay dictámenes que la ley establece, si son necesarios, entonces son dictámenes jurídicos obligatorios. Si la ley no lo solicita, entonces son puramente dictámenes de puro trámite, ¿verdad? Y van a haber dictámenes, digámoslo, que no se requieren, pero los puede solicitar el funcionario público, ¿verdad? Es decir, y un dictamen, por supuesto, no es vinculante desde el punto de vista que ya lo estamos viendo en nuestra ley de lo contencioso administrativo, que no puede considerarse ni tomarse como resolución, ¿verdad? El dictamen jurídico o un dictamen técnico no puede tomarse como resolución. De ahí ya prácticamente el dictamen no es vinculante, ¿verdad? Por esa razón es que la resolución debe de versar, pero lo que han hecho ahora actualmente es que prácticamente las resoluciones van refrendadas por los directores de asuntos jurídicos o los delegados de asuntos jurídicos, ¿verdad? Y esa es una forma de involucrar un poco a los abogados dentro de la administración pública. Y por supuesto, en el caso que consulta don René, pueden solicitar dictámenes jurídicos. Todas las dependencias los viven solicitando dentro de la misma organización, aunque estos no sean vinculantes. Lo que sucede es que un dictamen jurídico lo que hace, compañeros, es que orienta al funcionario, le da un marco referencial y sobre todo le va a dar ese principio de juridicidad. Lo que nosotros debemos de hacer y voy a compartirles
algunos modelos, ¿verdad? Lo que uno debe de hacer como abogado asesor es tener ese panorama jurídico, ¿verdad? Desde lo constitucional, la ley orgánica, el reglamento y las leyes específicas aplicables en la materia deben de estar de tal manera que entonces al funcionario público lo que va a hacer es que le va a orientar, ¿verdad? Precisamente esa parte, ¿verdad? Bueno, muy bien. Reglamentos internos de conformidad con los artículos 24, 25, 26, 27 del decreto 114 del ley del organismo judicial. Así es, correcto. El artículo número 3 es el fundamento. Y ya estaba consignado en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Esto lo deben de tener ustedes ahí sí que al inmediato, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? El artículo número 3, ¿verdad? Donde no pueden ser tomados, ¿verdad? Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que no haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal, ¿verdad? Muy bien, entonces en base, dice a los artículos 24, 25, 26, 27 del decreto 114 y 97, ley de organismo ejecutivo, corresponde a los ministros de Estado aprobar dichos reglamentos internos otorgados y delegados atribuciones específicas a los órganos asesores, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, la estructura administrativa de los ministerios de Estado, las unidades especiales de ejecución, las dependencias administrativas y las instituciones generales de los ministerios, ¿verdad? Ahí vamos a tener nosotros entonces ese fundamento legal precisamente para la organización de nuestros ministerios de Estado, ¿verdad? Permita. Muy bien. Seguimos. Vamos a llegar por lo menos hasta la 10. Oyen, para que entonces procedan a descansar porque si ya es larga la jornada. Las inspecciones, los informes, las declaraciones, los expertajes, documentos, medios científicos de prueba y los dictámenes jurídicos que hablaba el compañero. Las inspecciones y de conformidad con el principio constitucional del derecho de defensa consignado en el artículo 12 ha sido objeto de análisis en expedientes por parte de inclusive de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido y sentado jurisprudencia, se menciona en el expediente número 69, en el expediente 1035-2002 de la página número 249, la sentencia del 14 de julio del año 2003. El principio jurídico del debido proceso es el elemento esencial del derecho de defensa, pues consiste en la observancia de los actos y procedimientos que establecen las normas procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al solicitante ejercer su defensa y obtener un procedimiento conforme a derecho. En consecuencia, el interesado podrá inspeccionar en cualquier tiempo del expediente administrativo en donde se encuentre el mismo. La publicidad de los actos administrativos de conformidad con el artículo 30 del texto constitucional establece que todos los actos de la administración son públicos. En consecuencia, aún con mayor razón, se podrá obtener en cualquier tiempo de la solicitud o a petición planteado informes, copias, reproducciones, certificaciones que soliciten y se exhiban todos los expedientes que deseen consultar. Recordar que la excepción a la limitación a este principio son los asuntos militares y de seguridad nacional. El informe circunstanciado, según el licenciado Jorge Mario Castillo, dice que contiene un relato y exposición de los hechos sin contener elementos de juicio. Un juicio concreto sobre el objeto del informe. Todos los trámites y las resoluciones son legales y ajustados a derecho. Esa, para él, es precisamente la definición del informe circunstanciado. La estructura del informe circunstanciado. El informe circunstanciado es una instrucción de una autoridad superior a un órgano inferior que conoció sobre la determinada solicitud. Con relación a su fundamento legal, tendrá que estar contenido dentro de la reglamentación del órgano administrativo que conoce de la petición. Asimismo, es muy utilizado en materia de amparo, consagrado en el principio de prioridad al momento de presentar la acción correspondiente, según el artículo 33 de nuestra Ley de Amparo y de Exhibición Personal. En cuanto a que el Tribunal Constituido de Amparo debe conocer los hechos que motivan la acción,
También encontraremos fundamento legal en el artículo 32 de nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo, la cual se refiere precisamente a esa solicitud entonces del informe circunstanciado. Denominado en el epígrafe como los antecedentes, ¿verdad? Si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del mismo. Con apercibimiento en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer el recurso conteniendo como base de dicho acto. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión. Si la autoridad no lo envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración pueda presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo. Con relación a esto, el informe circunstanciado es el relato de lo actuado por el órgano administrativo, el cual debe de consignarse en forma cronológica con los hechos o actos, circunstancias que se fueron dando durante toda la fase del procedimiento administrativo. Y acá tenemos ya nuestro primer esquemita, ¿verdad? De lo que corresponde precisamente al informe circunstanciado. Oficio, providencia e instrucción del informe circunstanciado al órgano que conoció con indicación de urgente. Recordemos que hay plazo para presentarlo, ¿no? El órgano recibe y procede de elaboración del informe circunstanciado que contendrá los antecedentes relatados en forma cronológica, la forma de hechos y las normas aplicables. Regresa con providencia u oficio al funcionario superior que solicitó el informe circunstanciado para que éste tenga elementos de convicción para resolver. No hay plazo, pero este debe de no pasarse de 30 días. Si estuviéramos ya en un proceso contencioso administrativo, son 10 días para enviar este informe circunstanciado. Compañeros, nos vamos a quedar el día de hoy acá en la diapositiva número 10. El día de mañana o el día jueves por la mañana estaré enviando ya el siguiente juego y los primeros esquemas porque ya vamos avanzando con relación a precisamente el contenido, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí por razones precisamente del tiempo. Estamos llegando a las 20 con 10 minutos. Vamos de muy buen tiempo, ¿verdad? Por eso lo vamos a dejar hasta acá. Quiero agradecer a las 142 personas que estuvieron adheridas a esta transmisión, así como a todos aquellos compañeros que participaron con relación a planteando sus dudas, ¿verdad? Agradezco muchísimo. Entonces, pasen feliz noche, feliz descanso, buen provecho, muchas bendiciones y nos vemos entonces el próximo jueves.